si era una edificación de 2 plantas que no se le esté dando otro uso que no fue concebido en la parte del diseño, investigar las causas también de por qué pudo haber una delimitación del elemento como tal, si existen algún tema de fisuras, algún tema de desprendimiento de material, todo eso contempla este proceso que es la investigación. Luego hacemos un diagnóstico que contempla básicamente lo que ustedes están aprendiendo aquí en la carrera, el tema de los ensayos, ¿no? Vamos a ver más adelante 2 tipos de ensayos. Tenemos los ensayos no destructivos y los ensayos destructivos. Y con eso, obviamente, nosotros podemos dar un diagnóstico o un veredicto final de lo que se tiene que hacer con esa estructura. Si necesitamos reparar o demoler. En el caso del que reparemos, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, lo que yo les voy a estar hablando, y obviamente contemplar el tema del mantenimiento. Muchas veces se dice, bueno, ya, yo diseñé para que mi edificio durara los 50, 60, 80 años y ya no tengo contemplado ningún mantenimiento. Esa también es una causa de por qué yo debería hacer una rehabilitación de estructuras como tal. Dentro del proceso de investigación, obviamente hay que determinar por qué fallan estas estructuras. Hay muchas causas, entre ellas tenemos causas ambientales que pueden ser obviamente causas que se nos salen de las manos al momento de diseñar un edificio como tal. Una de esas causas podría ser el tema de un sismo, ¿no? El tema cuando ocurre un sismo que no estaba previsto que ocurriese a tal gran escala, por decirlo de alguna manera, entonces obviamente va a haber una debilitación y un tema de una puesta en riesgo esa estructura como tal. ¿Algún otro tema como factores ambientales? Obviamente si, por ejemplo, estamos diseñando una estructura de hormigón y esta está ubicada en el área de la costa y hay un ambiente salino muy agresivo, obviamente ese cloruro puede reaccionar con el acero de refuerzo y se puede dar el tema de la corrosión del acero, lo cual también va a poner en riesgo la estructura como tal. Entonces son diferentes tipos de factores que se pueden prevenir de alguna manera, también lo vamos a ver más adelante, pero hay otras que no se pueden prevenir. Obviamente, para el caso del sismo, los que estén ya en los semestres más avanzados, hay un término que es el tiempo de retorno del sismo cuando se calcula una edificación. Entonces, es como algo que se puede ver, pero no se sabe a ciencia cierta si va a ocurrir en ese momento o no. Puede ser antes como puede ser mucho después. Otro tema de los factores pueden ser factores estructurales o mecánicos. Yo hablaba ahorita de que, por ejemplo, si ustedes están diseñando una edificación de 2 niveles, ya, y al principio del diseño ustedes habían contemplado que eso iba a ser para edificación y vivienda, no más, ya, ok, pero resulta que a los años decidieron esa misma edificación volverla parqueadero. Obviamente las cargas a las que estaba prevista inicialmente ya no corresponden con lo que fue diseñado, entonces podemos tener un fallo porque la sección que estuvo diseñada, el espesor, las dimensiones de la misma, obviamente no van a ser suficientes para poder contrarrestar las cargas nuevas que están previstas a ese nuevo diseño como tal. Dentro de los factores también, o la investigación, es el tema de los errores humanos. Obviamente no somos perfectos, ni la inteligencia artificial que está ahorita muy de moda tampoco es perfecto, se cometen errores y la idea es ver cómo se puede resolver eso, ¿no? Dentro de los errores humanos, obviamente podemos tener el tema del diseño insuficiente de la estructura como tal, no se colocó el acero necesario, no se dejó, por ejemplo, el espacio entre el espesor del hormigón y el acero como tal, ausencia obviamente de mantenimientos. Yo también mencionaba que, bueno, ya diseñamos una estructura para 50, 60 años y ya no vemos más esa estructura, ¿no? O sea, cualquier tipo de estructura que nosotros diseñemos tiene que tener un plan de mantenimiento preventivo. Mantenimiento preventivo no necesariamente significa que yo voy a ingresar a reparar y proteger esa estructura o hacer un reforzamiento, no. Simplemente es ver cómo se comporta la misma con el paso de los tiempos y las condiciones también que estén a su alrededor. Y finalmente, obviamente, el tema del deterioro no tratado, ¿no? Que básicamente causa ya lo que no queremos, que sería el tema de la capacidad estructural y obviamente que haya daños y pérdidas humanas, que es lo que no se quiere. Luego de que ya se hace el proceso de investigación, ya se conoce todo, ya
ya sabemos por qué sucedió y todo, ahora tenemos que hacer un diagnóstico. En el diagnóstico nosotros nos vamos a enfocar en 4 simples pasos. 1, inspección visual. 2, ensayos no destructivos. 3, ensayos destructivos. Y por último, un informe técnico. Dentro de la inspección visual, como su nombre lo indica, es obviamente realizar una visita al sitio, a la obra como tal, y ver el elemento estructural, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué vamos a determinar? Vamos a ver todos esos aspectos que obviamente salió en el proceso anterior, que era la investigación, donde vamos a observar temas de desprendimientos, humedades, fisuras, agrietamientos, si hay pérdidas de sección, si ya se ve el acero de refuerzo en mal estado, o si estamos, por ejemplo, en zonas costas donde ya el acero se puede ver con tema de corrosión. Entonces, básicamente es una evaluación completa del entorno, también para identificar las posibles causas del mismo. Dentro de los ensayos no destructivos, obviamente estos ensayos no ponen o no comprometen a la estructura como tal, son ensayos que se hacen de manera, por decirlo de alguna forma, superficial, ya donde nos va a ayudar también a tener la información completa para al final poder decir si podemos reparar o ya esa estructura no se puede reparar, sino que entramos en un proceso de demolición, que es obviamente lo que no queremos. En el tema de los ensayos no destructivos, obviamente tenemos para revisar la resistencia superficial del hormigón. Esto es muy importante porque si nosotros queremos colocar algún tipo de recubrimiento encima, que vamos a ver cuáles son esos productos que hay, por ejemplo, a base de resinas epóxicas, para poder adherir una tela de refuerzo, tenemos que saber si el hormigón está en condiciones para que ese material no se vaya a desprender de la superficie, ¿ya? Otro tema muy importante es los ultrasonidos para la detención de vacíos, segregaciones. Eso a veces cuando estamos haciendo la fundición de la estructura en etapa inicial de construcción nueva, si no se da un óptimo proceso de vaciado, vibrado del hormigón, podemos tener este tipo de problemas que también es perjudicial como tal, ¿no? En otros casos, cuando las estructuras tienen ya más de 30, 40 años, que no se disponen con la información gráfica como los planos arquitectónicos, los planos de diseño estructurales, no se sabe cuánta cantidad de acero tienen, dónde están ubicados, cuánto es el espaciamiento que hay entre ellos. También se hacen obviamente ensayos para determinar y ubicar este tipo de reforzamiento. Finalmente, ensayos destructivos, que bueno, aquí vamos a ver más el tema de cuál es la resistencia que tiene ese hormigón como tal. Una cosa es el diseño o lo que diga el plano si encontramos, si decía que tenía una resistencia de 300 kilos por centímetro cuadrado, pero realmente cuando se extrae el núcleo no tiene esa resistencia, sabemos que ya hay un problema que obviamente hay que solucionar de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, el tema de ensayos químicos, estos de cloruros, carbonatación, contenido de sulfatos, probablemente se vayan a dar en zonas más, zonas costeras, donde obviamente el ambiente salino es mucho más agresivo que en zonas de la región sierra como tal. Y el tema de cargas de prueba. Esto es muy importante para verificar obviamente el comportamiento de la estructura real a las cargas a las cuales fue diseñada y está sometida actualmente. La normativa, bueno, la normativa tenemos obviamente apalancado en normativa nacional y sobre todo normativa internacional. Con estos ensayos y la inspección visual que se realice, nosotros tenemos que estar en la capacidad de poder hacer un levantamiento en un informe donde vamos a poner todos estos aspectos importantes, obviamente siguiendo cada una de estas normativas y obviamente si cumple o no cumple con los parámetros para el cual fue diseñado esa estructura. Y de este informe nosotros tenemos que sacar recomendaciones y especificaciones técnicas. Estas especificaciones técnicas son las que ustedes en un futuro van a elaborar cuando ustedes hagan las visitas de este tipo de estructuras o para este tipo de rehabilitación, en donde se va a decir qué tipo de solución es la más idónea para reparar el daño que ya está hecho. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, comentario hasta acá? ¿No? Ok. Ahora, ¿qué soluciones hay en el mercado para ya, una vez que nosotros determinamos cuál fue la falla, ya sabemos que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, un muro de hormigón, había segregación, había desprendimiento de área, se veía, por ejemplo, el acero, estaba con proceso de corrosión, ya sabemos todas las causas. Ahora, ¿qué vamos a hacer para poder reparar? Bueno,
dentro del sistema integral vamos a comenzar por el tema de la protección a la corrosión. ¿Ya? Ahorita yo voy a explicar más adelante cuáles son los sistemas que hay para tanto prevenir como reparar cuando ya tenemos problemas de este estilo. Normalmente esto se da en estructuras que están en zonas costeras porque, como vuelvo y repito, el ambiente salino es mucho más agresivo. Luego vendría ya el tema de la reparación como tal, que básicamente consiste en devolverle a ese elemento estructural su forma monolítica, ¿ya? Para que se comporte como un todo y pueda hacer el efecto de transmisión de carga sin ningún problema. Luego ya vendría, si en caso de que sea necesario, reforzamiento estructural. Hay diferentes refuerzos o reforzamientos que se pueden aplicar. Reforzamiento por flexión, reforzamiento a corte, a flexocompresión, y también hay diversos tipos de maneras. Una de ellas puede ser, por ejemplo, si tenemos un elemento de hormigón, podemos obviamente ampliar la sección de ese elemento, si podemos hacerlo. Podemos también utilizar estructura metálica con nuestros amigos de Novacero para obviamente darle mayor refuerzo ahí. Y nosotros en SICA, ustedes están viendo esta foto, tenemos platinas a base de fibra de carbono, ¿ya? Y finalmente el tema de la protección. Obviamente la idea no es dejar esto al descubierto, sino darle una protección que obviamente sea pertinente en caso de incendios, en caso de humedades agresivas, entre otros. Este es un esquema básico de una reparación, no quiere decir que todos sean iguales, pero bueno, dentro del paso 1 tenemos la protección contra la corrosión del acero. Aquí vemos el caso donde el acero está expuesto, pero muchas veces no vemos que el acero está expuesto. Entonces ya más adelante les voy a explicar qué tipo de soluciones se pueden aplicar ahí. Una vez que nosotros obviamente tratemos el acero, vendría el segundo paso, que vendría siendo la imprimación, básicamente para el tercer paso, que sería la reparación o darle a este elemento estructural la forma monolítica de nuevo. ¿Ya? Aquí van morteros cementicios especiales de alta resistencia que obviamente van a impedir que en algún momento que haya algún otro tipo de evento sísmico o de cualquier magnitud, este elemento no se dañe en esta zona que va a ser un punto de inflexión. Y finalmente el tema de la protección final. Este es el esquema básico que siempre se debería seguir. Vuelvo y repito, este es un esquema típico, pero no es que aplique para todos los proyectos. Y esto lo van a tener que tomar en consideración para casi todos los tipos de aplicaciones. Primero, normalmente hay que remover o quitar el tema de todos los elementos sueltos que no permitan la adherencia de ningún otro producto o solución más adelante, ¿no? Entonces, normalmente cuando hacemos un reforzamiento o una reparación estructural, la sección la trabajamos de manera rectangular o cuadrada para mejor trabajo de los morteros que ya vamos a ver. Y luego, dentro de la preparación, siempre nosotros recomendamos que se haga una limpieza y preparación de la superficie. La limpieza, porque es necesaria, porque acá en esta superficie pueden existir otros productos que hayan aplicado antes, ya, que no permitan la adherencia del nuevo producto que yo voy a colocar. Entonces, por eso es importante el tema de la limpieza, del lavado de la superficie. La preparación es porque si existe algún tema puntual de alguna fisura, algún hueco o algo así, yo tengo que reparar primero eso para obviamente poder aplicar algún tipo de recubrimiento luego. Ya finalmente el tema de la aplicación y, como todo proceso, el tema de terminado y curado. Ahora, entrando ya en materia de las soluciones, yo les hablaba que para el caso de la corrosión nosotros tenemos dos tipos de sistemas. Tenemos el sistema activo y el sistema pasivo. El sistema activo es cuando tenemos soluciones que van en contacto directo con el acero de refuerzo, ¿ya? Hay sistemas que van por impregnación en el hormigón o sistemas que se aplican directamente al acero de refuerzo. Entonces, cuando se hace una reacción química entre esta solución y obviamente el acero de refuerzo, se crea una película protectora que va a proteger el acero de la corrosión como tal, para que no pueda debilitarse ni perder sección y obviamente ponga en riesgo el tema de la estructura como tal. Y el sistema pasivo
es un sistema de protección que no se hace directamente en el acero de refuerzo, sino que se hace en el exterior de la estructura para proteger o impedir el paso de esta humedad y que obviamente llegue al acero como tal. Obviamente hay soluciones donde se tiene que aplicar, dependiendo de la agresividad del mismo y de la zona del mismo, un sistema mixto. Dentro de los inhibidores de corrosión, en los temas de sistemas activos ya tenemos este tipo de soluciones que son productos que van aplicados directamente en el hormigón y por la porosidad del mismo, ellos trabajan por impregnación, ellos van a llegar hasta el acero de refuerzo creando esta película que vemos acá de color amarilla para protegerlo del tema de la corrosión. Una de las ventajas o de los beneficios de este tipo de aplicación es que yo no necesito demoler o abrir un hueco para llegar al acero de refuerzo. Yo lo aplico directamente sobre el hormigón y él va a hacer su trabajo hasta llegar al acero de refuerzo. Ahora, si ustedes me dicen, bueno, pero ¿qué pasa si ese hormigón tiene algún tipo de pintura o recubrimiento? Yo obviamente tengo que quitar ese recubrimiento y aplicarlo directamente sobre el hormigón como tal, ¿ya? Otro tipo de sistema es este que vemos acá, que es cuando ya tenemos la vista del acero de refuerzo como tal, ya tenemos el hueco, por decirlo de alguna manera, y aquí lo que hacemos es aplicar directamente este tipo de recubrimiento sobre el acero de refuerzo para protegerlo contra la corrosión. Una consulta que pudiesen tener o que puede suceder más adelante es que ¿qué pasa si ya este acero de refuerzo se ve con oxidación? Obviamente habría que hacer una limpieza previa, yo se lo mencioné en los pasos anteriores, antes de colocar este recubrimiento. ¿Cómo se hace esa limpieza? Bueno, existen agentes químicos desoxidantes, se aplican con cepillos de cerdas metálicas, se limpia bien el acero de refuerzo y se puede colocar este tipo de recubrimiento. Ahora, si por alguna casualidad ustedes llegasen a ver en la inspección visual y cuando ustedes hacen el tema del diagnóstico y ven que hay pérdida de la sección del acero de refuerzo, este producto no le va a devolver la sección al acero de refuerzo. Y ahí estamos en un tema estructural mucho más avanzado, es más riesgoso y obviamente hay que hacer otro tipo de reparación. O sea, si no ha perdido sección estructural, podemos aplicar el producto sin ningún problema. Si ha perdido, obviamente con el ingeniero estructural y calculista del proyecto hay que analizar las soluciones porque ya es un tema mucho más delicado de pérdida de sección del acero de refuerzo. Este recubrimiento que ustedes ven acá, que se aplica directamente sobre el acero de refuerzo, es básicamente una solución de acrílicos y polímeros modificados que va directamente al acero de refuerzo y que también me va a ayudar a mejorar la adherencia con el nuevo mortero u hormigón que yo voy a colocar encima del acero de refuerzo. Para el tema del hormigón, ya esto va directamente sobre el acero de refuerzo. Para el tema del hormigón, yo tengo que utilizar otro tipo de primer o un promotor de adherencia, es decir, para que me una el hormigón viejo con el nuevo o el nuevo mortero de reparación. Y para ello yo tengo que utilizar un promotor de adherencia a base de resinas epóxicas. Ustedes van a ver en el mercado que existen resinas acrílicas y epóxicas. Las acrílicas son para hormigones no estructurales, ¿ya? O para morteros, y las resinas epóxicas siempre va a ser para tema estructural. Entonces, como esto es una reparación de grado estructural, nosotros a este hormigón debemos colocarle un promotor de adherencia de base epóxica que también es impermeable y obviamente va a crear una barrera de humedad y proteger ese elemento contra cualquier caso del tema de ambiente que podamos tener. Ventajas y beneficios de estos productos son tixotrópicos, se pueden aplicar tanto en temas en superficies horizontales como en verticales, ¿ya? No se chorrea ni se va a desperdiciar. Ahora, ya tenemos el mejorador de adherencia, ya reparamos el acero de refuerzo, ¿qué vamos a colocar encima? Bueno, podemos colocar un hormigón de X resistencia que haya sido definida, pero para ello, en este caso, nosotros tenemos algunas soluciones que ya vienen listas para usar, solamente mezclar con agua, son morteros de reparación. De alta resistencia. Son morteros que la normativa exige que sean de clase R4, es decir, que tengan una resistencia a los 28 días de más de 450 kilos por metro cuadrado. Ustedes saben que un hormigón para superestructura podría estar en 280, 310, ¿ya?
pero se necesita una resistencia elevada porque son puntos de inflexión o puntos críticos donde ya el elemento estructural obviamente está debilitado y yo necesito tener una resistencia extra en este mortero como tal. Este tipo de morteros también pueden ser aplicados en horizontal y en vertical. Y lo más ventajoso o lo beneficioso de este tipo de morteros es que pueden ser aplicados también en bajos espesores. Hay morteros que ustedes pueden aplicar desde 3 milímetros de espesor, hay otros que pueden aplicar desde 6 milímetros de espesor hasta 50 milímetros por capa de espesor como tal. Este tipo de mortero, por ejemplo, el Sika Monotop 412, este mortero también incluye inhibidor de corrosión, que era uno de los productos que yo, o los sistemas que yo mencionaba anteriormente, ¿no? Entonces también me va a ayudar con la protección del acero de refuerzo que yo voy a estar recubriendo en ese caso. No necesito mezclarlo con ningún aditivo especial, simplemente se mezclan, tiene una dosificación con agua y también incluyen fibras de polipropileno. Estas fibras que pueden venir en presentación micro o macro, en este caso la vienen con micro, ayudan a disminuir el tema de la fisuración por contracción, por cambios de temperatura. Cuando nosotros utilizamos o aplicamos morteros de muy bajo espesor, tenemos este problema de la contracción y que por cambio de temperatura podamos tener muchas fisuras dentro del mismo. Entonces estos morteros ya vienen con esta fibra para que no se fisuren y no generar un problema adicional. ¿Y cómo tratamos esas fisuras en caso de que nosotros tengamos? Bueno, hay varios tipos de sistemas. No voy a hablar de uno en específico acá, pero es importante determinar en el caso de las fisuras si obviamente son superficiales o pasantes. Si son superficiales, eso quiere decir que yo les puedo sellar tranquilamente por un tema estético o de acabado, pero si son pasantes, esto van a comprometer obviamente la durabilidad y la rigidez de la edificación como tal, porque si son pasantes y supongan ustedes que está en una losa de cubierta y hay una fisura que es pasante, al llover obviamente por ahí va a pasar el agua y el agua va a pasar por todo el espesor que tenga ese hormigón y va a estar en contacto con el acero de refuerzo, además de crear un inconveniente a la persona que está en la parte de abajo de la losa de la cubierta por paso de agua como tal. Entonces es muy importante verificar este tema. Ahora, ¿cómo sabemos qué tratamiento vamos a utilizar? Bueno, con el ancho de la fisura, qué movimiento tiene y la condición de humedad. Por ejemplo, en esta fotografía estamos viendo una manera de reparación de fisuras estructurales. Esto es una viga con resinas epóxicas. Yo mencionaba en un slide anterior que el tema cuando ustedes escuchen material epóxico es para grado estructural. Entonces, si estas fisuras ya fueron determinadas que comprometen a la rigidez y la durabilidad de la estructura como tal, vamos a utilizar una resina epóxica. Ahora, si supongamos que por esta fisura hay paso de agua, ahí en cambio tenemos que utilizar otro tipo de resina. Para ellos hay resinas en el mercado de poliuretano que al estar en contacto con el agua crean como una espuma, se expande y crean una barrera que no permite el paso del agua como tal. ¿Por qué reforzar? Bueno, esto ya lo vimos como al inicio, el aumento de las cargas, las secciones insuficientes, actualización sísmica básicamente por una falta de capacidad estructural de ese elemento o de la estructura como tal en sí. Y ¿cuáles son los sistemas de reforzamiento estructural que nosotros tenemos? Bueno, son los sistemas de materiales compuestos FRP, que son a base de fibra de carbono, ¿ya? Son sistemas que vienen en dos presentaciones. Ahorita más adelante vamos a ver un video para que ustedes tengan un mejor entendimiento de lo que es el sistema. Uno de estos casos es una tela que se coloca con epóxico, ¿ya? Y lo que se hace es dar vuelta a un elemento estructural para crear el tema de confinamiento de área, ¿no? Y que puedan transmitirse las cargas desde la viga, si estamos trabajando en una columna, sin ningún problema. El diseño de este tipo de reforzamiento a base de fibra de carbono está en la normativa ASI 440-2R
y para ello nosotros tenemos un software también que ayuda a todos los ingenieros estructurales y calculistas a determinar qué cantidad de material yo voy a utilizar. No es solo la única, la de la tela de reforzamiento estructural, sino también ustedes vieron en las imágenes anteriores que habían como unas platinas ya que se colocaban abajo de la viga. También vienen platinas preformadas de diferentes dimensiones dependiendo del tipo de reforzamiento que yo necesite hacer para el caso específico de cada uno de ellos. ¿Cuál es un beneficio de este tipo de sistema? Yo mencionaba también que para reforzamiento estructural se puede hacer ampliación de sección, se puede colocar estructura metálica, se pueden realizar cruces de San Andrés. Este tipo de reforzamiento es de bajo peso y de bajo espesor. Por ejemplo, esta tela que ustedes ven acá es de 1 milímetro de espesor. Entonces, si yo le doy una vuelta a la columna, solo voy a aumentar 1.2 con el epóxico, cuando mucho, ¿ya? Entonces, no estoy quitando área en la parte interior de la edificación como tal o del elemento estructural. Por lo tanto, es algo beneficioso y además el tema estético va a ser mucho más fácil luego de dar un acabado de protección. Este gráfico es para que ustedes entiendan mejor. Por ejemplo, los que están en la tela se utilizan para reforzamientos por confinamiento y se utilizan normalmente en columnas, ¿no? Este es el tejido CFRP, material compuesto a base de fibra de carbono, y las que vemos acá, por ejemplo, en el caso de la viga, para el tema de refuerzo a flexión, son las platinas que ya vienen preformadas, que también se colocan con un mortero epóxico en la viga. En el caso, por ejemplo, aquí de esta losa, si nosotros tenemos la posibilidad de dar la vuelta con la tela, sería una buena opción de utilizar esta. Hay también algunos conectores que van a permitir, obviamente, que se haga la transmisión de carga específicamente en el núcleo. Y tenemos varios tipos de casos, ¿no? Tenemos flexocompresión, cortante, flexión. Aquí tenemos también el tema de lo que es cortante, flexión y flexocompresión. Esto era lo que yo les mencionaba. Nosotros como SICA, si bien es cierto, no es una empresa consultora ni diseñadora, nosotros somos una empresa que fabrica y distribuye materiales para la construcción. Tenemos una plataforma completamente gratis, un software, en uno de ellos pues tenemos varios, para el tema de reforzamiento. Aquí ustedes van a ingresar, por ejemplo, para el caso que quieran realizar, ¿no? El tema, por ejemplo, de confinamiento de área, a flexión o cortante. Ustedes ingresan todos los datos del proyecto, las cargas, las dimensiones, el acero de refuerzo, la resistencia del hormigón, y ustedes van a modelar todas las cargas que estén previstas y el software les va a decir cuántas vueltas, por ejemplo, en el caso de confinamiento tienen que dar, cuántas platinas tienen que colocar. Este software, ahorita estamos haciendo el relanzamiento del mismo porque antes lo teníamos para versión de computador, ustedes lo instalaban en un computador y ahí quedaba. Ahora lo pueden utilizar a través de una interfaz desde la página web, desde cualquier computador sin ningún problema. También cuando ustedes estén ingresando los datos y toda la información del proyecto, ustedes pueden dar clic a una pestaña que dice si quieren asesoría o tienen alguna duda y nos va a llegar a nosotros directamente por correo electrónico y vamos a poder estar trabajando en línea para el desarrollo de su proyecto como tal. Si están interesados en el software, yo les voy a compartir el link a las personas encargadas del evento para que obviamente les hagan llegar más adelante el software como tal. Estos son los beneficios del reforzamiento de los materiales compuestos a base de fibra de carbono. Uno de los beneficios, yo mencionaba el tema del bajo peso, no le estamos cargando a la estructura mayor peso como tal. El tema del bajo espesor, no estamos perdiendo metros cuadrados. La resistencia elevada que puede tener y la puesta en funcionamiento como tal, ya a las 24 horas se puede cargar el elemento estructural como tal, porque se trabajan con resinas epóxicas. Y bueno, obviamente como todo existen limitantes o precauciones y básicamente el tema de la protección contra incendio, ¿no? O sea, hay que tener si hacemos un sistema de reforzamiento a base de fibra de carbono, hay que contemplar también que en la especificación se debe colocar que se debe proteger con por lo menos un mortero inífigo para el tema de la protección contra altas temperaturas.
Debe protegerse también contra los rayos UV, no puede quedar expuesto, para eso ya vamos a hablar más adelante. Y obviamente cada caso es puntual, no es que esto es algo que podamos decir, bueno, en un reforzamiento que yo hice en otro proyecto le di 2 vueltas, a este que voy a hacer le voy a dar 2 vueltas también. No, cada caso es puntual y se tiene que modelar en el software que ya mencioné anteriormente. ¿Cómo solucionamos, por ejemplo, el tema de la protección contra el fuego? Pues con morteros ignífugos, ya son morteros ignífugos que vienen también listos para usar, solamente mezclar con agua. No son morteros que van a proteger de por vida al fuego como tal, sino por normativa tienen una resistencia al fuego de 1 a 4 horas dependiendo de la agresividad del mismo y del espesor que se maneje. Son morteros tixotrópicos que se aplican tanto en vertical como en horizontal, dependiendo del espesor. También puede ser que sea necesario utilizar malla electrosoldada, pueden ser proyectados o aplicados manualmente y tienen buena adherencia obviamente con hormigones y acero también. Y ahora sí les voy a mostrar un video de cómo